Hola, ¿qué tal? Mira, te doy la bienvenida a mi canal, Ale comenta series turcas. En este video te cuento y comento lo sucedido en el episodio 14 de la serie Abby. Esta es la primera parte. Gracias por acompañarme. Algo importante que no dije en el video pasado por el episodio 13, que una de las escenas finales fue que Melek, con la ayuda de Gulushan y Sefa, se escapa para huir con Gencho, que la pasa a buscar por la mansión, y cuando se está por subir al auto, llega Sadet, o sea, la mamá, que está afuera, la ve, y la escena termina ahí, que ella es descubierta por su madre antes de huir. Bueno, ahora vamos a comenzar con el episodio 14. Está Chala caminando por la costa. Obviamente fue después de que vio a Doan abrazando a su padre y todo eso que ya sabemos. Ella está llorando, está desesperada y empieza a recordar y recuerda cuando estaba con Doan en el pasillo de la mansión, cuando ella descubre y Doan le cuenta toda la verdad de lo que pasó esa noche cuando mataron al papá de Chala. Entonces, mientras llora ella recordando esto, recuerda estas palabras de Doan que dijo, quizás creas que yo gané y tú perdiste, pero créeme, el remordimiento es una prueba que nunca termina. De ahora en adelante, tanto tú como Magnur son mi familia. Le debo mucho a tu padre, protegerte a ti y a tu hermana ahora es mi deber. A partir de ahora nadie podrá hacerles daño, no lo permitiré. Estoy a tu lado. O sea, después de haber visto cómo Doan abrazaba a Tajir, ella ahora empieza a recordar cuando él le prometió como una lealtad absoluta como para su lucha. Y ella está totalmente decepcionada obviamente, con Doan por esto. Eh, en ese recuerdo, Chala le había dicho, no estás obligado a hacerlo, y Doan le dijo, no es obligación, mi profesión es ayudar a la gente, salvar vidas, igual, perdón, le dice, señorita abogada, dice, igual que la suya. Y si dejamos de tratarnos de usted, hemos pasado muchas aventuras juntos, nos hemos vuelto compañeros de camino. Y ahí Chala le dijo, a mí también me vendría bien, esa distancia formal no es lo mío, señor Doan. O sea que fue la vez que ellos empezaron a tutearse y a tener más confianza. También ella recuerda el baile que tuvieron en aquel evento de medicina, que ellos están vestidos de gala, y bueno, recuerda ese baile. Y bueno, y ella que está recordando todo esto está desesperada, se la nota absolutamente entre decepcionada y como que no entiende realmente qué pasó, qué pasó con todo eso que se dijeron, con todo eso. Ahora vamos a otra escena que está Sinan con Doan, siguen en ese lugar del incidente, de todo esto que pasó, siguen ahí. Ahí él se está despidiendo de sus amigos, estos tres amigos que lo ayudaron a él. Y de repente se ve a Yilmaz que se va a subir a la van, está todo lastimado Yilmaz, se va a subir a la van donde está Tajir y Tajir le pone ahí el bastón y no lo deja subir. Y le dice a Yilmaz que se quedará en el hotel y a la mañana siguiente iniciarán los trámites del divorcio con Melek y Tajir dice antes de que sea tarde. Y Yilmaz no quiere hacerlo y le pregunta por qué. Y Tajir dice que es así porque él lo considera de esa manera. Entonces Yilmaz le dice, ahora tienes muchas cosas en la cabeza, hablemos después. O sea que a Yilmaz no va a ser tan fácil convencerlo, parece, de esta decisión. Bueno, se despide y se va, no se sube la van, se va por otro lado. Entonces, después que Yilmaz sale, como que Tajir lo mira a Doan, como porque Doan escuchó todo, como que cumplió con lo que él le dijo, que lo había ayudado, pero ahora tenía que divorciar a Melek. Entonces le hace un gesto como, con la cabeza se hace un gesto como de sí, como que bueno, que cumplió Tajir con lo que había prometido y como que Doan aprueba esto. Después, bueno, todos se van, se quedan, Sinan le dice a Doan de ir a la casa para contarle a Melek, porque, perdón, Doan llama para contarle a Melek lo que había resuelto, que se va a divorciar, para contar esto, y tiene el celular apagado, entonces Sinan le dice de ir y contárselo en persona, pero Doan le dice que necesita estar solo.
le pide por favor que lo deje, que necesita estar a solas. Bueno, y Sinan, bueno, está, o sea, como que también accede, digamos, a la decisión de su hermano. Ahí pasamos a Sadet, que entra en un cuarto donde están Gulushan y Sefa y entra corriendo preguntando por Melek si llamó. O sea que evidentemente Sadet la dejó ir. Lo que querían saber que ella quedó en llamar si llegaba bien a donde hubiera ido. Y Gulshan está nerviosa porque no recibió ningún mensaje de Melek, tiene el teléfono apagado, Sefa las tranquiliza, le dice tenían muchas cosas que hacer, tenían que conseguir los pasaportes, o sea, como que todavía no estaba, o sea, habían huido, pero faltaba resolver cosas, digamos. Doan llama a Gulushan y ella no sabe si contestar o no, está re nerviosa, entonces Adel le dice que lo haga porque si no va a ser más sospechoso. Y bueno, cuando Gulushan atiende, Doan le pregunta por Melek y Gulushan le dice que está dormida, que están agotados porque se mudaron. Recuerden que se iban a mudar a otra casa para estar más seguros. Y entonces, bueno, Dan dice que no hay problema, que a la mañana siguiente le va a contar todo el motivo por el cual la llama. Entonces, ahí Sadet, cuando corta a Gulushan, que están nerviosos porque no saben nada de Melek, Sadet dice que se arrepiente de haber dejado que se fuera. Y ahí hay un flashback donde ella recuerda la conversación que tuvo con Melek antes de huir. Entonces que Sade le pregunta, ¿valdrá la pena cerrar esta puerta para siempre? Que Melek mira a Gencho y como que sonríe y dice, sí, vale la pena. Entonces Sadet se saca sus pulseras de oro, se las da y le dice a su hija, le di mi vida a Tahir Hanjolu, pero no le daré a mi hija. Toma esto para que no dependas de nadie a donde vayas. O sea que la verdad que Sadet se está reivindicando de tantos errores que cometió en el pasado. Bueno, ahí Sadet deja de recordar, pero se empieza como a cuestionar, y si Melek es infeliz, y si le pasa algo, ¿qué haremos? ¿Cómo le rendiremos cuentas a Doan? Antes de que Sinan se fuera, que Doan le dice que quiere quedar solo, tienen una conversación que Sinan le dice, ¿estás así por el tema de Chala? Dice, claro, no hablaste con ella después, estás arrepentido, ¿verdad? Yo viví con arrepentimiento por 25 años, no cometas el mismo error, por favor. Tu problema también es Chala, no huyas, hermano, no huyas. Ahí es cuando Doan lo acompaña al auto y él se queda solo. Están Gencho y Melek en una calle como esperando algo, que Melek le pregunta qué estamos esperando, y los pasaportes falsos, le pregunta si los pasaportes falsos, Gencho dice, no, todavía no estamos como en esa fase, digamos. Entonces dice, no nos quedemos aquí parados, si los hombres de mi padre nos siguen, y ahí aparece Berram con esa camioneta, con sus secuaces, digamos, y Melek se asusta, entonces Gencho la tranquiliza. Entonces le pregunta a Berram dónde estaba y que espera que no haya ningún problema. O sea que Berram se ve que está al tanto de todo, les está ayudando. Entonces Berram le dice, ya llegué, Gencho. Entonces le dice a Melek, ¿qué vas a hacer, chica? Este, la operación salió bien, Gencho. Entonces Gencho le dice que salió todo bien. Y Berram le pide que le explique a Melek que los está apoyando desde el principio, porque la ve a Melek que está asustada y como que lo mira con rechazo y como que tiene miedo. Entonces Gencho le dice a Melek, que le explica que está del lado de ellos, de que como que Berram siempre apoya las causas que son por amor, bueno. Entonces Berram dice, lo único que quiero es que los enamorados se reencuentren, y Berram le pide los teléfonos a los dos. Entonces Gencho se lo da enseguida y Melek queda media dudosa y dice, ¿por qué si yo ya lo apagué? Entonces Berram le dice, incluso apagados dan señal, ¿no viste series policiales? Dice, nos caerán encima en un instante, vamos. Entonces él insiste y Melek como sigue dudosa y dice, ¿cómo le dirá a mi madre que estoy bien? Entonces Berram le dice, primero lo llevamos a Grecia, después llamas a quien quieras. Y se ve que Berram está tramando algo. O sea, se nota, no sé, hay algo en toda la situación que no está muy, que no suena muy creíble que los esté ayudando ellos dos y nada más. Melek le da el teléfono, pero se la ve que sigue desconfiada. Entonces
Perdón, Gencho le explica que se van a ir cuando los pasaportes estén listos. Y mientras tanto, Berram dice que se van a quedar en la casa de la mamá de Ixan. Ixan es el famoso muchacho que yo nunca sé el nombre, que es uno de las manos derechas de Berram. Que en realidad son Fikret, Gencho y este Ixan, el más rellenito que siempre tiene un gorro. Bueno, van a ir a la casa de este muchacho, de la mamá de ese muchacho, se suben a los autos, pero Berram queda con Firat ahí hablando y le cuenta lo que supo por la enfermera. O sea, Firat le cuenta a Berram esto, le dice que los Hanjolu están detrás de todo, que Berram por supuesto dice yo ya lo sabía, se pone furioso, pero obviamente que ya lo suponía. Entonces, bueno, le dice a Firat, tenemos que encontrar a ese chico, como que esa es la prioridad. Aparece la escena que Doan está sentado en un banco en la costa, tomando ahí un té, que se ve que está fuera como de un restaurante ahí en la costa. Y Doan llama a un hombre al que le llama Istillar, que Istillar significa viejo, pero un viejo como cariñoso, ¿no? Pero viejo que es una persona mayor también, no es solo viejo. Entonces le dice, ¿qué pasó, Doan? Se escucha esta conversación, entonces Doan dice, ¿qué no pasó? Y mientras ellos hablan, se la ve a Chala entrando en la casa. Entonces está como esta conversación un poco en off, que a veces lo enfocan como a Doan, pero al mismo tiempo enfocan a Chala llegando a su casa totalmente desilusionada. Entonces, cuando Doan le dice a este Istillar qué no pasó, Istillar dice, ya entendí, hay alguien a quien no puedes vencer. ¿Quién es? Y Doan le dice, yo mismo. No puedo dominarme, estoy enojado, tengo que arrancarlo de raíz, pero no puedo. Entonces, ¿cómo se dominaba este corazón? Pregunta Doan. Y ahí muestran a Chala que está en el living y que encuentra el buzo ese negro que usó Doan estando allí en la casa. Y ella recuerda, lo agarra el buzo, el suéter, ¿no? Ella recuerda cuando ella le pedía que se quedara a dormir, que fue el día que a él lo liberaron, y le pidió que se quedara esa noche ahí y que él le acariciara la cara, él tenía puesto ese suéter. Eh, y bueno, y Chagla ahí mira, recuerda eso, pero después está como enojada y agarra y abre una ventana y tira el suéter ahí afuera de la casa. Y sigue la conversación esta de Doan con Istillar. Istillar le dice, has tomado tu decisión. Entonces, ¿qué? Dice, se acabó definitivamente. Y Doan dice, no hay otra opción. Esto al mismo tiempo que Chala tira el buzo por la ventana. Istillar dice, dices que necesitas a alguien que te detenga y que te diga que no. Entiendo. Tomo el primer vuelo y voy. Ahí tenemos después a Chala que va a despertar a Magnur. Entonces Magnur está dormida, pero Chala como que empieza como a moverla. Le dice que tiene que hablar, que se enteró de algo. Y Magnur está completamente dormida y Chala habla y llora y dice, tengo un sobrino, te prometo que no me voy a enojar contigo. ¿Cómo podría enojarme por algo así? Majinur como que sigue dormida y Chala desesperada y la mueve para despertarla y le dice, ¿qué me estás ocultando esta vez? ¿Qué escondes? Entonces Chala se habla como así, dice para sí misma, ¿qué problema tengo? ¿Por qué todas las mentiras y secretos siempre terminan conmigo? ¿Por qué todos me dan la espalda primero a mí? Dice, hermana, estoy muy sola, muy sola. Entonces apoya su cabeza sobre su hermana que está medio de costado. Ahí llega Didem y Didem le hace un gesto a Chala como que salga, ¿no? Como que deja a la hermana y también para hablar con ella. Y cuando Didem cierra la puerta, Magnur abre los ojos y se la ve con ojos un poco asustada y se agarra así como nerviosa porque se acaba de enterar que su hermana sabe todo eso. Entonces Chala y Didem están solas y bueno, se ve que empiezan a hablar como que ya le contó a Didem lo que había pasado con Doan. Entonces Didem le dice, el hombre simplemente abrazó a su padre, ¿no estás exagerando un poco? Y Chala dice, el hombre que amo abrazó a nuestro enemigo, ¿qué esperas que haga ahora? Y acá yo arranco con mis inquietudes. El hombre que amo, así, libremente. ¿Desde cuándo Chala tenía tan asumido que amaba a Doan? No, eso me sorprendió. O sea,
porque ha hablado mucho con Didem y todo, pero no se mostró nunca que Didem siempre le decía que se había enamorado de Doan. Pero una conversación donde Chala dice estoy enamorada de Doan, la verdad que para mí es la primera vez que ella lo dice así. Bueno, Didem le dice, ese hombre mató a tu padre, puede ser tu enemigo, pero es el padre de Doan. Chala le dice, se suponía que nosotros también éramos su familia. ¿Qué pasó entonces, Didem? Doan sabe muy bien que abrazar a Tahir es darme la espalda. Didem le dice, te vio, o sea que lo hizo a propósito. Y entonces Chala dice, no sé, si me hubiera visto, habría venido detrás de mí, no lo sé. Entonces Didem le dice, pero si su intención es ignorarte, obvio que no va a ir. O sea, como que si es toda una cosa pensada por Doan. Entonces Chala dice, ¿y si hay algo más en todo esto? ¿Y si está jugando algún juego para derrotar a Tahir? Tal vez le tendió una trampa. Bueno, ahí Chala y Dem siguen especulando qué pudo haber pasado. Entonces en un momento Chala dice, ¿por qué estoy sentada hablando contigo, Didem? Me voy a volver loca. Mejor voy y le como la cabeza a Doan. Entonces ahí Chala llega donde está Doan y cuando él se asusta porque él está con la cabeza baja y cuando la ve y empieza a actuar como muy frío con ella. Y le dice, ¿cómo me encontraste? Entonces ella le recuerda que tienen los dos en sus celulares, tienen la ubicación de cada uno, tienen el seguimiento de dónde está cada uno. Entonces Doan dice, esto sigue activado y va a buscar el celular como que se ve para desactivarlo. Y Chala le dice, deja el teléfono, Doan. Entonces le dice, ¿no vas a darme una explicación? O sea, como que él está preocupado por una pavada, que no es lo importante de todo esto. Y él se cruza de brazos y le dice, no, o sea, él está en una actitud espantosa, la verdad. O sea, sabemos por qué lo hace, pero bueno, no sé, a mí no me termina de convencer. Y aparte es feo para con ella, o sea, muy despectivo. Entonces ella le dice, ¿qué significa eso? Entonces Doa le dice, significa esto, te vi. Entonces le dice, mejor dime tú, ¿por qué viniste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estás aquí? Y Chala le dice, ¿me viste? Entonces me viste, ¿por qué no me detuviste? Y Doan sigue hablando muy frío y le dice, pensé que si lo que tenías que decirme hubiera sido importante, no te hubiera sido. Entonces Chala le dice, era importante, Doan, era importante, pero ahora ya no importa nada, ya no importa en absoluto. Y Doan le dice, ¿por qué? ¿Todavía preguntas por qué? Yo aquí me estoy consumiendo pensando que lo que vi tal vez era un juego, una trampa, pero viendo cómo estás ahora. Y Doan dice, sí, no era ningún juego. Entonces Chala está desesperada, o sea, no puede creer todo esto y le dice, ¿cómo perdonaste a tu papá? ¿Perdonaste al hombre que te metió en la cárcel? Entonces ahí Doan se levanta y le dice, sí, puede que me haya hecho daño, pero sí, perdona a mi padre. Sabe que cuando suspiro es porque voy a decir algo que pienso. Poco creíble todo este argumento que está dando Doan. Cuando este hombre le arruinó la vida, le contó a Chala que le arruinó la vida, que nunca estuvo de acuerdo con los negocios turbios de Tahir, que Tahir le hizo daño a toda la familia. O sea, todo lo que ya sabemos desde el capítulo 1 de Doan y Tahir, no resulta nada creíble que él diga esto. O sea, podría haber inventado algo mejor. O Chala realmente podría no creerle, porque es ridículo esto. Bueno, Chala enfurece, lo agarra de la chaqueta y le increpa, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces Doa le dice, golpéame, Chala, vas a golpearme, hazlo, vamos. Entonces Chala dice, quizás sea mejor no hablar o todo se romperá por completo. Entonces ahí él afloja, como que ya no está en esa actitud medio altanera, y con los ojos llenos de lágrimas le dice, tiene que romperse de todos modos. Lo demás sería un desastre. Esto es lo mejor para ti. Y ella le tapa la boca y le dice que se calle. Ella está llorando. Entonces él le saca la mano, la tiene agarrada y le dice, nunca volví a ser como antes, nunca volví a confiar. Tienes razón en enfadarte. Eres una mujer adulta, tú sabes mejor que nadie lo que es mejor para ti. Y ahí Charla dice, sí, a partir de ahora sal de mi vida, no vuelvas a aparecer delante de mí. Entonces Doan le dice, está bien. Entonces Charla dice, ya no me llames, le dice, está bien, Charla. Entonces Charla le dice, ya no me llames más Charla, no quiero oír mi nombre en tu boca porque me destroza, me hace pedazos. Entonces Doan le dice, como quieras.
Bueno, entonces Chala le dice, está bien, hijo de Tahir. Entonces lo mira con odio y ella se va llorando, ¿no? Está totalmente... Entonces él llora, o sea, él realmente ahí llora y recuerda cuando ella le dijo, eres una buena persona, doctor, por favor, sigue siendo así. También recuerda cuando bailaron juntos en ese evento y ella le dijo, eres un hombre demasiado bueno para ser real. Y bueno, ahí termina el recuerdo y Doan realmente se larga a llorar. Yo lo que no entiendo es por qué ella no le preguntó todo, o no, no le hizo las preguntas que le había dicho a Didem de las cosas que ella no entendía. ¿Por qué no le increpó con esas cosas que ella le contó a Didem? Él me prometió tal cosa, dijo que éramos de la familia, que no sé qué. O sea, fue una conversación muy rara. Y rara y entre medio de esa canción fue... pero la conversación igual, más allá de que yo creo que le saqué en limpio la conversación, no, no sé, ¿por qué ella no le increpa? Le dice, o sea, directamente, pero tú perdonaste a ese hombre que mató a mi padre si dijiste esto y esto y esto desde que te conocí, o sea, como que ¿por qué no lo enfrenta con todas esas cosas? O sea, no sé, fue una conversación, no entiendo, o sea, no entendí por qué ella no lo confronta, le dice, me dijiste esto y esto desde que te conozco contra tu padre, no creo que lo hayas perdonado, o sea, no puedo creer que ella crea que tan fácil lo perdonó, no sé, no, esta parte no me gusta nada. Bueno, como siempre, déjenme en los comentarios de las cosas que yo opino, qué opinan ustedes, así me sacan dudas, o si no están de acuerdo, también me lo dicen, que me encanta. Y les pido por favor que me dejen un me gusta o like aunque no les guste el episodio, yo no les guste lo que yo dije, es más bien una muestra de apoyo a mis videos. Porque la verdad que es un trabajo que me lleva muchas horas y sinceramente si no tengo más vistas y bueno, necesito que se mueva un poquito más y crezca un poquito más el canal. Así que les agradecería que me apoyaran solo poniéndome un like. Les guste o no les guste el video, pero sí, pero si son quienes ven mis videos, por lo menos con eso me están ayudando. Bueno, ahí Doan que entra a la mezquita, que va a orar. No sé, rara esta escena, no termino de entender por qué esa escena tan como mística de él solo en la mezquita orando, no sé hay algo que no termino de entender que quieren hacer con este personaje, de que a veces lo quieren mostrar medio como wow, como tiene escenas o imágenes medio de superhéroe, y ahora esto, él solo en la mezquita, no entiendo lo que quieren hacer con él. La verdad no, hay algo raro ahí que no. Quiero decir, que le quieren dar como un aura de alguien, no sé, superior. No entiendo por dónde va todas estas imágenes de él en algunas situaciones. Bueno, al entrar a la mezquita hay un hombre que lo está mirando, él cuando sale se va a subir al auto y ve que en una de las ruedas del auto hay apoyada una lápida y en la lápida hay puntos suspensivos, Angelou, y hay una fecha también, o sea, como que la fecha de nacimiento no está y la fecha de muerte dice abril 2026, o sea que también falta esa fecha. Eh, entonces, él recibe un audio y es un audio de parte de Jim Sheck que dice que recibió el mensaje, que Jim Sheck recibió el mensaje que le mandó Doan por Chef Her, que cuando Doan dijo que se iba a quedar ahí, entonces dice, este audio dice, sin embargo, le habían advertido que se fuera a Izmir. Entonces dice, pero usted decidió afrontar aquí su prueba familiar. Recuerden que la sigla ABI significa Aile Bir Imtihandir, que significa la familia es una prueba. Así que ahora están jugando con el nombre, jugando no digo, están, pero bueno, usando el nombre de la serie para esto, porque le dice, aquí tienes que afrontar tu prueba familiar. Dice, el señor Shimshek dice que quiere verlo, a ver cuánto puede proteger Doan Hanchelu a su familia. Verlo esto, ¿no? Ver cuánto puede proteger Don Hachuelo a su familia. Dice, cuando el señor Shimshek muestre su rostro, en esta piedra, o sea, en la lápida, habrá un nombre escrito. En 24 horas, Tahir Hanchelu o uno de sus hijos morirá. Veamos a cuál puedes proteger. Por supuesto que Doan se super asusta.
se ve que amaneció y está Doan en el auto y empieza a llamar por teléfono, asustado evidentemente por esa amenaza, y a llamar a gente de su familia y bueno, llama a Guluyan. Guluyan está en la costa con Cefa y lo que está hablando con Cefa, lo nerviosa que está de que Melek no se comunicó y no saben qué pasó, pero ella no, aparentemente no lo oye la llamada y se ve que hay un hombre de Shimshek porque se ve el anillo del rayo que los está observando. Ahí, bueno, no la atiende, se pone nervioso Doan, está en el auto, bueno, ahí llama al hermano, que tampoco lo atiende, y de que el hermano está con Alten, que salieron del colegio de la nena, llama a Alten mira y dice, no, ahora no, porque está discutiendo con Sinan, entonces no atiende a Doan, y se ve también que hay un hombre mirando el auto, mirando a Sinan y Alten, un hombre de Shimshek, o sea que también hay otro hombre ahí, y después ahí Doan también sigue enfurecido porque nadie late, llama a Melek, por supuesto el teléfono está apagado y bueno, y Doan está desesperado que no puede dar con nadie. Después vemos en la casa de Chala, Majinur que se despierta y cuando se está despertando se pega un susto porque la tiene a Chala mirándola. Entonces Chala le dice, ¿tienes un hijo de Sinan? Entonces Majinur se levanta, quiere huir, pero Chala no la deja y le reclama que ella no sabe algo. Le dice, ¿cómo yo no sé algo que hasta Berram sabe? Entonces le pregunta por qué se lo oculta y le dice que se lo va a contar, o sea, como que le dice a Majinur, ¿me lo vas a contar? Majinur hace que no con la cabeza, entonces se quiere ir, Chala que la agarra y empiezan como a medio a luchar porque Majinur quiere irse. Entonces, Chala la tiene agarrada y le dice, diste a luz, los gancholú se llevaron al bebé, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Cuéntamelo, ¿qué pasa? ¿Por qué me lo oculta? Entonces, Majinur logra zafar y se encierra en el baño. Y Chala de afuera que le insiste haciéndole preguntas. Majinur se tapa los oídos, después sigue angustiada. Chala que le ruega que le cuente, una situación así. Entonces, Chala se deja caer frustrada totalmente y dice, entonces le pregunta, ¿dónde está tu hijo con Sinan? Entonces, cuando ella pregunta, ¿dónde está tu hijo con Sinan? Aparece la imagen de Melek durmiendo. O sea, que es como decir, ¿dónde está tu hijo con Sinan? Y entonces la serie te está mostrando que es Melek, o sea que ya no quedaba ni casi ninguna duda que era Melek, pero bueno, con esto menos, porque ella pregunta eso y aparece la imagen de Melek durmiendo ahí en esa casa que fueron con Gencho y con Berram. Entonces, se la ve, bueno, como dije, ella está durmiendo, está Gencho ahí también, y Berram sale de la casa y al patio y recibe una llamada. Entonces le dicen, llegó la hora, Shimshek quiere a Melek Hanjolu. Entonces Berram recuerda que una conversación anterior que tuvo, se ve, él estaba en el auto hablando con Shimshek y le dice, yo no quiero participar de esa mesa, que se ve que habla de la mesa esa de mafiosos que ya hablamos el capítulo pasado. Dice, yo lo que necesito es encontrar un niño. Y dice, que me ayudes con eso. Si tú lo encuentras, yo te entregaré a quien tú quieres con mis propias manos. Ahí termina el recuerdo y Berram le dice a la persona con la que está hablando, dice, yo le entregaré a Melek a Shimshek con mis propias manos. Entonces la persona se ve que le pregunta por Gencho y Berram dice, Gencho no es ningún problema, yo me encargo. Y esto lo escuchó Melek. Se ve que en la ventana de donde había estado durmiendo, Melek escucha esto. Ahí pasamos a Doan llegando a la mansión donde se mudó la familia y agarra la lápida, medio que la esconde y habla con su papá y entonces le dice y le cuenta, le cuenta a su padre y le muestra la lápida de la amenaza de Shimshek. Tahir dice, mientras yo respire nadie podrá tocar a mis hijos. Entonces Doan se fastidia y le dice, llamé a toda mi familia y no hay nadie, no puedo contactar a nadie. Entonces dice, ¿dónde están todos? O sea, Tajir supuestamente los tiene a todos controlados y protegidos, pero no hay nadie. Entonces Tajir le explica que bueno, que Sinan fue con Alten al colegio, que Guluyan salió no sé qué con Cefa, o sea, como que él sabía dónde estaban todos. Entonces le dice, ¿y Melek dónde está? Entonces Sadet aparece y Tajir le dice, mirando a Sadet, dice, Melek está en la casa, ¿verdad? Como le dice a Sadet, como que corrobore, y ella no responde. Entonces
Doan busca por toda la casa, entonces no la encuentra, dice Melek no está en ningún lado, le pregunta a Sadet y ahí ya cuenta que la vio irse la noche anterior con Gencho. Entonces Sadet dice, la pobre no pudo aceptar casarse con Yilmaz, era muy infeliz, se estaba ahogando aquí. Bueno, ahí Tajir la increpa, Lamia la increpa, y Doan, bueno, a Tajir como que lo detiene, y dice, lo importante ahora es encontrar a Melek. Entonces le pregunta a Sadet si Berram estaba ahí cuando estaban huyendo, Sadet dice que no. Entonces Doan dice que tienen que orar para que Gencho la haya llevado a un lugar donde no puedan encontrarlos. O sea, lo mejor es eso, que se hayan escondido tan bien que nadie los encuentre, o sea, que ni Shimshek los encuentre. Tajir dice que va a movilizar a toda la tribu para que la busquen por todas partes. Doan no lo deja, dice que no, porque supone que Shimshek tiene gente infiltrada, así que le ordena a Chabush que haga que toda la familia que salió vuelvan a la casa y que no dejarán entrar a nadie. Una vez que lleguen ellos, no van a poder salir, ni va a poder entrar nadie que no conozcan. Entonces Sadet está desesperada y dice, yo no envié a mi hija a la muerte, pero está mal, ¿no? Entonces Don le dice, no, pero ahora no sabemos quién llegará antes que nosotros. O sea, mucha ayuda le da a la madre que se siente ya culpable, ¿no? Y ahí tenemos a Melek que le cuenta a Gencho lo que escuchó. O sea, que ella no se ve que no escuchó todo, pero algo como que la iban a entregar a ellos. Eso llegó como a escuchar. Entonces, Gencho le dice que no puedes haber escuchado eso, y le empieza a hablar maravillas de Berran, que nos va a ayudar, que pipipi, que no sé cuánto. Entonces le dice, ven y te lo voy a comprobar, y salen, y está Berran con los otros tres ahí afuera, va, con dos, bueno, y otros hombres que hay ahí. Entonces Gencho le empieza a decir, Berram, como que le explica a Melek que él no va a hacer nada, o sea, le dice todo eso, y Berram está con la mirada fija, se lo ve angustiado. Es como que este Berram, la verdad no sé, es un personaje interesante, porque la verdad que no le... Él tiene esa cosa de que como a él se le frustró su amor con Magnur, realmente querría como ayudar a Gencho con el amor que tiene, pero esto lo está haciendo porque es un intercambio que hizo con Shimshek para encontrar al hijo de Magnur. O sea, él siempre Magnur está por delante de todos. Bueno, igual tampoco es que lo quiere encontrar de tan bueno que es, evidentemente la quiere chantajear a Magnur, pero bueno, nada, es raro, es un personaje interesante, bueno, está mal escuchando a Gencho contando a ella hasta que le confirma la verdad, o sea, que lo que escuchó la chiquilla tenía razón, y bueno, ahí Gencho enfurece, no sé qué, entonces los muchachos ahí lo agarran, él empieza como a pelear, y vienen unos hombres que agarran a Melek, y bueno, está, ahí, nada, Gencho grita, Melek grita, y Berram se lo ve muy conmovido, sin mirar, pero muy conmovido. Bueno, Chala al final está en el cuarto de Magnur, agarra ese cofre que tiene Magnur con sus recuerdos. Cuando Magnur la ve, empiezan a tironear las dos, que no quiere que se lo quede. Chala logra quedar, o sea, puede quedarse con el cofre y deja encerrada a Magnur en el cuarto. Cuando Sinan y Alten llegan a la casa, ahí Doan les cuenta todo lo que pasó, le dicen que tienen que ir a buscar a la niña, a su hija, a la escuela, que todos van a tener que quedarse bajo ese techo ahora. Bueno, se asustan, toda la situación, Sinan también quedó re preocupado, pero al final, bueno, mandan a buscar a la nena porque Doan dice, ninguno de ustedes puede volver a salir de esta casa. Entonces, cuando se entera que Melek se escapó con Gencho, ahí Sinan empieza a increpar a Tajir, que fue culpa de él por haberla casado con Yilmaz. Bueno, está. Ahí Doan lo separa a Sinan, lo calma, lo separa y le dice que seguramente Chala pueda saber algo de dónde está Gencho. Entonces le pide que la llame. Entonces Sinan le dice, no, tienes que llamarla tú. Entonces ahí se ve que Chala está en la parte de afuera de su casa intentando con unas herramientas abrir el cofre, y justo cuando, bueno, está por martillar ahí, ve una llamada de Doan, y ella cuando ve el nombre ahí, Doan, como que se enoja, como... Entonces ella dice, cuando quieres llamas, cuando no quieres rompes todo, qué bonito, pero no es así, señor Doan, a partir de ahora la que rompe soy yo. Y Chala apaga el teléfono y sigue con lo que estaba haciendo. Entonces llegan Guluyan y Sefa también a la mansión. Doan los sienta a todos a la familia ahí, le pregunta si Shimshek tuvo algún contacto con alguno de ellos, si ha tenido algún contacto.
Bueno, ahí tenemos a las mil caras, ¿no? Guluyan, Sefa, que se mira, que baja la cabeza. Alten también, que si tuviera menos botox la actriz, sería mucho mejor actriz de lo que es, porque hay gestos raros que no. Pobre mujer, no se termina de ver sus gestos. Pero ellos tres son los que están con caritas, no sé qué. Si Nana se le dice al hermano que no, como muy seguro, bueno, saben ni hablar. Entonces, ahí que Doan como que vio algo, le dice a Tahir que saque a Lamia y a Sadet y que se vaya con ellas y también le pide a Sinan que salga. O sea, que se queda a solas con... Tenemos a Cefa, Guluyan y Alten, que son los que ponían cara rara. Entonces Doan insiste con que si saben algo se lo digan, que la situación es seria y cuando parece que Cefa va a decir algo, pero Alten entonces enseguida habla y dice, si lo supiéramos, si supiéramos algo ya lo hubiéramos dicho. Dice, ¿verdad, Cefa? Y lo mira como para matarlo. Entonces ahí, bueno, Cefa dice que claro, que sí. Y bueno, y Doan ve que Guluyan está rara, Guluyan está nerviosa, entonces le dice Guluyan, y ella titubea, y bueno, como que le dice no, no sé qué, y justo llaman a Doan, que es ese amigo del Istiyar que lo está llamando, y cuando sale para hablar, Guluyan le dice a Sefa que cree que debería contarle a su hermano lo que sabe, entonces Alten dice, ¿contar qué? Y ahí Guluyan le dice, había alguien con quien hablaba antes de casarme con Sefa, se hacía llamar Shimshek. Alten se tapa la cara, Sefa dice que será otra persona, que él lo investigó. Guluyan insiste que se lo quiere contar a Doan y que quiere mostrarle el número de teléfono y Sefa insiste que no es la misma persona. Por supuesto que Alten, lo que pasa es que Alten y Sefa saben quién es Shimshek. O sea que en realidad la verdad que resultaron, bueno, Alten ya sabemos que es mala, pero Sefa, digo, si están todos en peligro y él sabe quién es Jim Sheck, podría colaborar un poco más. Por supuesto, Guluyan no sabe de toda esta historia de Alten y Sefa. Alten se hace la que se siente mal y le pide a Guluyan que le vaya a buscar agua. Entonces, cuando sale, le dice a Sefa que no hable, que controle a Guluyan. Sefa le dice que la vida de Melek está en peligro. O sea, ahí, bueno, un poco como que. Y Alten le dice: la vida de todos nosotros está en peligro. Si Shimshek se entera que hablamos de él, será el primero en acabar con nosotros. Cuando Doan está volviendo, se cruza con Guluyan, que está trayendo el agua, y le vuelve a preguntar si sabe algo de Melek, porque vio que quería decir algo. Guluyan titubea, pero dice que no. Ahí Doan le pide su teléfono, y Guluyan se asusta y le pregunta para qué, y Doan le dice que es para llamar a Chala. Ella se asusta porque, no sé, quiere si va a revisar algo, pero no, él quiere llamar del teléfono de ella a Chala. Ahí se ve que Chabla abre el cofre y empieza a llorar cuando empieza a ver los escarpines y la batita del bebé. Bueno, ella ahí se súper conmueve y ve fotos de Sinan y de ella cuando eran jovencitos y ve como un fajo de sobres atados con una cinta roja que es mi bebé, o sea, a mi bebé. Son cartas que le escribió Magnur a su bebé. Entonces ahí una de las cartas dice, tu padre no está a mi lado, ya ni sé si algún día volverá, mi padre, en otro momento, o sea, son cosas que va leyendo Charla, no van todas de corrido, digamos. Mi padre ha vuelto, debo hablarle de ti, si mi padre lo supiera todo se arreglaría. Después dice en otra, mi pequeño que nunca creció, no pude protegerte, yo te llevé a esa puerta, yo te expuse a la ira y oscuridad de ese hombre llamado Tajir. ¿Cómo iba a saber que nos destrozaría? Y ahí Chala, bueno, llora, llora. Recuerden que eso que está diciendo yo fui a esa puerta fue esa escena famosa de cuando ella está embarazada, va a buscar a Sinan y Sinan se está casando. Que ahí Chabuya es el primero que la ve, después viene Lamia, después termina Tajir que la empuja, la tira al piso, y bueno, ahí es donde que se ve que por, por los cuentos que vinieron después es como que ella ahí se acelera el parto de su hijo. Entonces ahí, en otro momento en otra carta, dice, ¿cómo iba a saber que te perdería? Cuando abrí los ojos en el hospital me dijeron que habías muerto, ojalá me hubiera quedado callada, ojalá hubiera guardado silencio siempre. Claro, es ese tema famoso del tema del silencio, porque ella cuando abrió la boca, o sea, cuando fue a enfrentar la situación, terminó perdiendo a su hijo, en definitiva. Si ella no hubiera ido a esa casa a hablar, entonces Chala llora
Y dice Chala, ¿cuántas víctimas hemos entregado a ese demonio? ¿Cuántas vidas nos ha quitado? ¿Cuántas? Ahí suena el teléfono y es Buluyan, supuestamente. Entonces Doan le dice, soy yo. Entonces Chala le dice, te escucho. Como podrás imaginar, tenemos un problema. Melek y Genchi hicieron una locura, escaparon juntos. Charla se empieza como a reír, o sea, pero burlona, y le dice, qué bien, bravo, lo felicito, felicito a Melek. Dice, bien por ella. Entonces Doan le dice, estás bromeando, ¿no? Entonces Charla le dice, no, no estoy bromeando, hablo muy en serio. ¿Por qué iba a bromear? No fue en vano que yo quisiera a Melek. Derribó los muros del señor Tajir de una forma u otra. Bien por ella. Bueno, Doan pone caras por lo que le está diciendo Chale, le dice, la situación no es tan color de rosa, Shimshek me envió una lápida con el nombre Hanjelu, entonces Chale ahí medio como que se preocupa y dice, ¿cómo? ¿Qué significa? Significa que habrá un muerto, dice Doan. Necesito tu ayuda, tú conoces al entorno de Gencho, tenemos que encontrar a Melek. Entonces Chala dice, si consigo información te llamo. Entonces Doan le está diciendo, Chala, no vayas sol, como que no vayas sola, y ahí Chala ya le cortó. Bueno, y él se queda mirando como, o sea, sabe que Chala está malísima. Entonces, ahí llega el amigo de Doan, el famoso viejo, se llama Hassan, ¿tá? Porque él le dice istiar, que significa que la traducción es viejo, pero bueno, a veces le dice, pero en realidad se llama Hassan, y bueno, ahí tiene una pequeña conversación. Lo interesante, el limpio que Doan le di, pasando el limpio que Doan le dice, es, al parecer no soy alguien sin raíces, que se ve que es lo que le contó en su momento a este hombre. Ahí tenemos a Chala que habla con Majnur, entonces obviamente vuelve con el cofre, tiene los escarpines en la mano y ya está conmovida, Chala tranquila, la hermana está ahí sentada y bueno, la agarra y le dice, hermana, en esta cajita pequeña has metido mundos enteros. Has cargado tú sola con las penas, el dolor y la tristeza del mundo. A partir de ahora compartiré contigo ese dolor y esa carga. Averiguaré qué pasó con mi sobrino, lo prometo, ¿está bien? Entonces ahí como que Magnur sonríe, están las dos llorando, pero conmovidas, pero bueno, Magnur siente, bueno, se siente alegría. Que yo realmente no entiendo por qué, de verdad, por qué Magnur no, bueno, siempre digo, ¿por qué Magnur no le dijo a Charla y siempre a ella le viene el recuerdo de que Tajir le había dicho que si ella hablaba algo del bebé iba a matar a su hermanita, que esto fue hace 1000 años, ¿no? Bueno, hace 25 años, no 1000 años. Pero bueno, como que ya se ve que quedó asustada y no quería que Charla supiera. Y bueno, Maginur llora, la abraza, las dos lloran y después Chala le dice, le cuenta lo que pasó con Melek y dice, yo sé que tú la quieres, entonces Maginur un poco que se preocupa, pero tengo que encontrarla, le cuenta medio por arriba la situación, que se escapó con Gencho, que la tiene que encontrar y ahí le dice, puede estar en problemas, así que me voy ahí, pero vuelvo, para explicar a la hermana por qué ahora se van en medio de esta situación tan emocional, ella tiene que irse. Bueno, así que aquí termina esta primera parte del resumen del episodio 14 de la serie Abby. Nos vemos en la segunda parte. Gracias, Guru Shurus.